Pablo Escobar no siempre fue el hombre más temido de Colombia. Antes de los millones, antes de la hacienda Nápoles, antes de las portadas de los periódicos, hubo un instante, un momento exacto, que encendió en él una chispa que jamás se apagaría. Y ese instante ocurrió cuando aún era un adolescente, con sueños pequeños, bolsillos vacíos, y una rabia contenida que todavía no sabía cómo usar. Era 1964, y el aire de Envigado estaba cargado de ese olor a tierra húmeda que dejaban las lluvias de la noche. Pablo, con apenas 14 años, vivía en una casa modesta junto a su madre Hermilda, maestra de escuela, y su padre Abel, un hombre sencillo que trabajaba como agricultor y vendedor de ganado. No había lujos. No había dinero de sobra. Había, eso sí, reglas claras, respeto, trabajo duro y, sobre todo, nunca dejar que la vida te aplastara. Pero el mundo real no siempre respeta esas reglas. Ese domingo, Abel decidió llevar a su hijo al mercado de Medellín. Tenían 2 terneras que había criado durante meses con paciencia. Para la familia, venderlas significaba poder comprar ropa nueva para el colegio, arreglar el techo de la casa y, quizá, darse algún pequeño gusto. Pablo estaba emocionado, le encantaba ver cómo su padre negociaba, cómo miraba a los ojos a los compradores. Era una especie de juego, hasta que ese día dejó de serlo. En el mercado, entre los gritos de vendedores y el olor a frutas frescas, apareció un hombre diferente a todos los demás. Vestía un traje blanco impecable, zapatos lustrosos y un sombrero fino. Llevaba un reloj dorado que brillaba cada vez que movía la mano. Parecía alguien importante. El hombre se acercó a Abel, inspeccionó las terneras y sonrió. Te ofrezco un buen precio, amigo. Las vendo en un par de horas y luego pasas por tu dinero. Abel dudó un instante, pero la seguridad del hombre era contagiosa. Firmaron un papel improvisado y él se llevó las terneras. Pablo lo miraba fascinado, y con una pizca de envidia. ¿Cómo alguien podía hablar con tanta autoridad? Pasaron las horas. El sol ya comenzaba a caer y los puestos del mercado empezaban a desmontarse. Abel fue en busca del hombre del traje blanco. Lo encontró recostado contra una pared, fumando. Vengo por lo de las terneras, dijo Abel, intentando sonar firme. El hombre soltó una carcajada. ¿Terneras? Muchacho, yo no te debo nada. Largo antes de que llame a la policía. Pablo sintió que el mundo se detenía. Vio a su padre quedarse inmóvil, tragarse el orgullo, girar y caminar de vuelta sin una sola palabra. Pero sus manos temblaban. En el camino de regreso a casa, Abel no dijo nada. El silencio era más pesado que cualquier insulto. Pablo miraba el suelo, pero en su mente no dejaba de ver la sonrisa burlona del hombre. Era una imagen que se le clavó en el pecho como un cuchillo. Esa noche, mientras todos dormían, Pablo permaneció despierto en la mesa de madera de la cocina. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. No entendía cómo alguien podía quitarte lo que era tuyo, mirarte a los ojos, y salirse con la suya. Y ahí, en la penumbra, se hizo una promesa que marcaría toda su vida. Nunca más permitiré que nadie me pase por encima. Y si lo intentan, se arrepentirán. Esa promesa, dicha en voz baja y con la furia contenida de un adolescente, fue la semilla de todo lo que vendría: la astucia, la ambición, la necesidad de respeto, y también, inevitablemente, la violencia. Lo curioso es que en ese momento, Pablo no imaginaba a dónde lo llevaría esa determinación. Solo sabía que no quería volver a ver a su familia humillada. No quería volver a sentirse pequeño frente a alguien con más poder. Y aunque en ese instante no tenía dinero, armas ni contactos, tenía algo mucho más peligroso, una convicción inquebrantable. A partir de ese día, empezó a observar el mundo de otra manera. En la escuela, ya no veía solo profesores y alumnos, veía jerarquías, alianzas, oportunidades. En las calles de Envigado, comenzó a notar quién mandaba, quién obedecía y por qué. Y, poco a poco, empezó a entender que en la vida real, las reglas las escriben los que se atreven a romperlas. Lo que pasó en aquel mercado no fue solo una estafa, fue el inicio de una transformación. Pablo dejó de ser un simple niño campesino y comenzó a moldearse en alguien que nunca aceptaría un no como respuesta. Y aunque todavía faltaban años para que el mundo conociera su nombre, la historia ya había comenzado. La mañana después de aquella humillación, el sol parecía brillar igual que siempre sobre Envigado, pero para Pablo todo había cambiado. Mientras otros muchachos pensaban en el recreo o en jugar fútbol después de clases, él no podía dejar de pensar en el hombre del traje blanco. No era solo el dinero perdido. Era algo más profundo, la sensación de que, en este mundo, los que tenían poder podían pisotear a los demás sin consecuencias.
Y esa idea le ardía por dentro como una herida abierta. En la escuela, Pablo se sentó en la última fila, como siempre. Fingía tomar apuntes, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba la voz burlona, la mirada condescendiente, el cigarro en la mano del estafador. Y en silencio, mientras el profesor escribía en la pizarra, reforzó la promesa que se había hecho la noche anterior: nunca más voy a estar en el lado de los que pierden. Ese pensamiento lo acompañó en los días y semanas siguientes. Pablo comenzó a observarlo todo con una atención diferente. Notaba quién tenía influencia y quién no. Quién podía entrar a una tienda sin pagar y quién debía rogar por un crédito. Quién hablaba y quién escuchaba en silencio. Un día, después de clases, un grupo de muchachos mayores lo invitó a jugar fútbol. No era una invitación inocente. Sabía que ellos controlaban ese campo, decidían quién jugaba, quién se quedaba en la banca y quién no era bienvenido. Pablo aceptó, pero no fue para jugar. Fue para mirar, aprender y medir a las personas. En medio del partido, uno de los muchachos, apodado el Flaco, se burló de un chico más pequeño que había fallado un gol. No fue una burla graciosa, fue humillante. Pablo vio en ese instante la misma dinámica que había vivido en el mercado: alguien con más confianza aplastando a alguien más débil. Pero esta vez no pudo quedarse callado. Si no puedes fallar un gol, es porque nunca intentas nada, le dijo al Flaco con una sonrisa fría. El campo quedó en silencio. Era raro que alguien se atreviera a responderle. Y aunque eso casi le cuesta una pelea, algo curioso pasó. Varios chicos se acercaron a Pablo después, diciéndole que les había gustado su valentía. Fue la primera vez que sintió que enfrentar a alguien podía darle poder y respeto. Poco después, empezó a trabajar con unos amigos mayores en pequeños negocios callejeros. No eran grandes delitos, solo tareas rápidas: vender cigarrillos sueltos, conseguir repuestos robados para bicicletas, proteger puestos de venta en el mercado. Todo pagaba poco, pero para él el dinero no era lo más importante, todavía. Lo que realmente le interesaba era aprender cómo funcionaban las calles, cómo se movía el dinero y cómo ganarse la lealtad de la gente. Mientras tanto, en casa, su madre Hermilda notaba que Pablo pasaba menos tiempo estudiando y más tiempo en la calle. Ella creía que era solo una etapa rebelde, como la de cualquier adolescente. Lo que no sabía era que, en la cabeza de su hijo, había un plan silencioso y en construcción. Cada vez que pasaba frente al mercado donde habían engañado a su padre, Pablo miraba hacia el puesto donde ocurrió todo. Ya no sentía solo rabia. Sentía una especie de combustible, una motivación que lo empujaba a no volver a estar en una posición vulnerable. Y con cada día que pasaba, su promesa se hacía más grande y más peligrosa. Fue por esa época cuando comenzó a escuchar las historias de hombres que se habían hecho ricos por fuera de la ley. En Envigado y Medellín, esos nombres corrían de boca en boca: tipos que no tenían educación formal, pero que vivían en casas enormes, con autos lujosos y trajes caros. Pablo escuchaba, y en su mente esas figuras no eran criminales. Eran hombres que nunca serían estafados, que siempre tendrían la última palabra. Y entonces, el recuerdo del hombre del traje blanco se mezcló con una nueva idea: si él pudo robar sin que nadie lo detuviera, yo también puedo aprender a jugar ese juego, pero mejor que él. No lo sabía aún, pero esa mezcla de rencor personal y ambición iba a convertirse en el motor de toda su vida. Pasaron algunos meses desde aquel incidente que marcó a Pablo. El barrio seguía igual, las paredes llenas de afiches, el olor a arepas en la mañana, los niños corriendo por las calles polvorientas, pero Pablo ya no era el mismo. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, vio a un grupo de hombres reunidos alrededor de un coche viejo. No era cualquier grupo, entre ellos estaba don Raúl, un tipo que todos en el barrio sabían que tenía negocios. Nadie preguntaba mucho, pero todos sabían que se movía dinero, favores y contactos por su cuenta. Pablo se quedó mirando desde lejos, intentando escuchar. Don Raúl hablaba con voz firme, y los otros asentían como si sus palabras fueran órdenes. En ese instante, el joven entendió algo: el verdadero poder no estaba en los gritos ni en las peleas, estaba en lograr que otros te escucharan y te obedecieran sin cuestionarte. Esa misma noche, buscó a don Raúl. No fue fácil, tuvo que esperar fuera de una cantina, esquivando miradas y aguantando el frío. Cuando por fin lo vio salir, se le acercó con decisión. «Quiero trabajar para usted», dijo, sin rodeos. Don Raúl lo miró de arriba abajo y soltó una sonrisa irónica. «¿Y tú quién eres para decirme eso, muchacho?» Pablo no dudó. «Soy alguien que aprende rápido, y que no olvida a quienes lo ayudan». La frase, directa y calculada, llamó la atención de Raúl. No le ofreció un trabajo de inmediato,
pero le dijo que lo buscara en el mercado al día siguiente. Pablo entendió que era una prueba, y no estaba dispuesto a fallar. A la mañana siguiente, llegó antes que nadie. Raúl le dio una tarea simple pero arriesgada: llevar un paquete a un barrio al otro lado de la ciudad y entregarlo sin abrirlo, sin hacer preguntas. Pablo aceptó y cumplió. No era ingenuo, sabía que ese paquete no contenía nada legal, pero no le importaba. Lo importante era demostrar que podía ser confiable. A partir de ese momento, empezó a hacer recados para Raúl. Eran trabajos pequeños: llevar sobres, recoger dinero, avisar sobre la presencia de la policía en ciertas zonas. Sin embargo, cada encargo le enseñaba algo nuevo: cómo moverse sin llamar la atención, a quién saludar y a quién evitar, y, sobre todo, cómo manejar la información para que siempre fuera útil. Con el tiempo, se ganó la confianza de Raúl. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo evento que lo marcaría profundamente. Una tarde, mientras entregaba un sobre, vio en la esquina al hombre del traje blanco. El mismo que años atrás había estafado a su padre. El tipo estaba más viejo, pero su manera de caminar y esa sonrisa arrogante eran las mismas. Pablo sintió cómo le ardían las manos, como si en ese instante todo su cuerpo quisiera correr hacia él y ajustar cuentas. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, observándolo desde la distancia. Y ahí tomó otra decisión que cambiaría su destino: no actuaría por impulso. Si iba a ajustar cuentas, lo haría de una manera que no dejara huellas, y que le recordara para siempre quién era el nuevo que mandaba. En ese momento, Pablo comprendió que la paciencia era tan importante como la fuerza. Que a veces, esperar el momento exacto podía ser la diferencia entre ganar y perderlo todo. La noche en Medellín caía como un manto pesado. Las luces parpadeaban en las calles polvorientas, y el eco de una radio lejana se mezclaba con los murmullos de vecinos que cerraban sus puertas temprano. En la pequeña casa donde vivía Pablo con su familia, el ambiente era tenso. Había pasado todo el día con ese recuerdo clavado en la cabeza: el sonido de la carcajada de aquel policía mientras destrozaba la bicicleta que tanto le había costado conseguir. Para un niño de apenas 12 años, aquel acto no era solo una pérdida material, era una humillación pública. El viejo Antonio, su padre, intentaba consolarlo, pero sus palabras se quedaban flotando en el aire. Así es la vida, hijo, algunos nacen con el poder de pisar a los demás. Pero en la mirada de Pablo ya no había lágrimas, sino un brillo nuevo, inquietante, como si en su interior se estuviera gestando algo más grande. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba el ronquido de su hermano menor y el crujido de las tablas del techo. Afuera, un perro ladraba con insistencia. Pablo repasaba en su mente cada detalle del momento en que aquel policía le arrebató lo que era suyo. Sentía una mezcla de impotencia y rabia, pero también, curiosamente, una chispa de determinación. Al amanecer, decidió que no podía quedarse quieto. Caminó hasta donde trabajaba su tío Abel, un hombre que siempre había vivido por fuera de la ley y que, según los rumores, tenía contactos con gente peligrosa. Abel lo recibió con una sonrisa irónica. ¿Y a ti qué te pasa, sobrino? Tienes cara de querer comerte el mundo. Pablo, sin titubear, le contó lo ocurrido. Abel lo escuchó sin interrumpirlo. Luego se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: en esta vida, Pablito, nadie te regala nada, y si te lo quitan, lo recuperas como sea. Pero nunca olvides una cosa: el respeto se gana o se toma. Esas palabras se le quedaron grabadas. No fue que en ese instante decidiera convertirse en lo que sería años después, pero sí plantaron la semilla. Pablo comenzó a observar a su alrededor con otros ojos. Veía como algunos hombres en el barrio eran temidos no por su tamaño o fuerza física, sino por lo que representaban. Ellos no pedían respeto, lo exigían. Un par de días después, mientras caminaba por la calle principal, vio al mismo policía que le había destruido la bicicleta. El hombre estaba riendo con otros, como si nada hubiera pasado. Pablo sintió un nudo en el estómago, pero no se detuvo. Siguió caminando y planeando. En los días que siguieron, empezó a juntarse con un grupo de chicos mayores que él, conocidos por sus negocios de poca monta. Aprendió a moverse sin ser visto, a escuchar más de lo que hablaba, y a medir a las personas con una sola mirada. No era solo un niño buscando venganza, empezaba a entender cómo funcionaba el verdadero juego del poder. Y una tarde, en la esquina más concurrida del barrio, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Pablo estaba sentado en un banco cuando escuchó a un vendedor ambulante quejarse porque unos tipos le habían quitado la mercancía sin pagar. Nadie hacía nada. La gente simplemente miraba hacia otro lado. En ese instante,
Pablo sintió que estaba viendo, otra vez, su propia historia repetirse. Se levantó y siguió discretamente a los hombres que habían robado. No era estúpido, sabía que no podía enfrentarlos físicamente, pero sí podía usar su ingenio. Y así lo hizo. Esa noche, sin que nadie supiera cómo, el vendedor recuperó su mercancía, y los ladrones aparecieron con un mensaje claro: no se metan con Pablo. Era la primera vez que su nombre se asociaba con respeto y temor en el barrio. Y él, apenas un adolescente, descubrió que ese sentimiento era adictivo. Ese fue el inicio de algo más grande. Lo que había empezado como una sed de justicia por una bicicleta rota se estaba transformando en una filosofía de vida: no dejar que nadie te pase por encima, y si lo hacen, asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Pablo no lo sabía aún, pero aquel impulso lo llevaría a construir uno de los imperios criminales más temidos de la historia. Y todo, se remontaba a esa tarde, a esa carcajada, y a la lección que su tío le había dado. Mientras tanto, en la oscuridad de su pequeño cuarto, Pablo empezó a escribir en un cuaderno viejo. No eran diarios comunes, eran planes, ideas, nombres. Era como si su mente hubiera abierto una puerta que no volvería a cerrarse. En la última página de aquel cuaderno, escribió una frase que se repetiría muchas veces en su vida: el respeto no se pide, se toma. Los días pasaban, y aunque Pablo seguía siendo un muchacho más del barrio, su forma de ver el mundo ya no era la misma. Ahora observaba todo con atención quirúrgica: quién debía dinero, quién respetaba las reglas, quién las rompía, quién podía ser un aliado y quién se convertiría en un obstáculo. El barrio, que antes le parecía un simple escenario de su vida diaria, se había transformado en un tablero de ajedrez, y él estaba aprendiendo a mover las piezas. En la casa, su madre, doña Hermilda, notaba el cambio. Siempre había sido un niño curioso, pero ahora sus preguntas eran distintas. Quería saber cómo funcionaban las deudas, por qué algunos hombres trabajaban toda la vida y nunca salían de la pobreza, por qué otros, sin trabajar, vivían rodeados de lujos. Ella, sin entender del todo lo que pasaba por la cabeza de su hijo, le respondía con frases sencillas, pero dentro de Pablo esas respuestas no saciaban su hambre de conocimiento. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por las calles empedradas, se encontró con Julián, un viejo amigo de su padre. Era un hombre que había viajado por varios pueblos vendiendo mercancía y, según los rumores, también había hecho trabajos para gente poderosa. Julián lo llevó a sentarse a una pequeña tienda de café y, entre sorbo y sorbo, le habló de algo que marcaría un nuevo paso en la vida de Pablo: el verdadero valor de la información. La fuerza es buena, Pablito, dijo Julián mientras encendía un cigarrillo, pero la fuerza sin información es como disparar en la oscuridad. La gente que manda de verdad no es la más fuerte, es la que sabe más, y sabe cuándo usarlo. Aquellas palabras resonaron tanto como las de su tío Abel. Era otra pieza del rompecabezas. Desde ese día, Pablo empezó a escuchar conversaciones que antes ignoraba, a recordar detalles, a conectar datos. Descubrió que la gente hablaba más de la cuenta cuando creía que nadie le prestaba atención. Poco tiempo después, ocurrió un episodio que lo pondría a prueba. Un comerciante del barrio, don Ramiro, había sido extorsionado por unos hombres que venían de otra zona. Lo habían amenazado con quemar su tienda si no pagaba una suma de dinero. Don Ramiro, desesperado, comentó su situación en voz alta en la plaza, sin imaginar que Pablo estaba escuchando. Esa misma noche, Pablo decidió intervenir. No lo hizo con violencia, sino con algo más sutil. Utilizando la información que había reunido, descubrió que uno de los extorsionadores tenía deudas con un prestamista local y que su reputación estaba por los suelos. Pablo filtró ese dato a la persona adecuada, y en cuestión de días, los extorsionadores abandonaron el barrio por miedo a represalias, que ni siquiera venían de Pablo directamente. La noticia corrió rápido: el muchacho había resuelto un problema que nadie más había podido manejar. No cobró un peso por hacerlo, pero ganó algo mucho más valioso: respeto y una especie de lealtad silenciosa. Sin embargo, todo respeto tiene un precio. El policía que años atrás le había destruido la bicicleta escuchó de estos rumores. No le gustó nada la idea de que un mocoso comenzara a tener influencia en el barrio. Una tarde, lo interceptó en la calle. ¿Y tú quién te crees, Escobar?, le dijo con tono burlón, empujándolo contra una pared. Soy el mismo al que le rompiste la bicicleta, respondió Pablo, mirándolo directamente a los ojos. La diferencia es que ahora, sé cómo recuperarla. El policía se rió, pero en su mirada había algo distinto, una chispa de inquietud. Pablo no tenía armas ni hombres, pero transmitía una seguridad que descolocaba. Era como si estuviera viendo a alguien que, a pesar de su edad, ya había decidido no volver a ser víctima.
Ese encuentro fue un punto de inflexión. Pablo entendió que no solo debía ser astuto, sino también proyectar una imagen que infundiera respeto incluso sin levantar un dedo. Comenzó a vestirse mejor, a caminar con la cabeza en alto, a hablar pausado y seguro. Aprendió a controlar sus emociones frente a los demás, porque había descubierto que la calma, en situaciones de tensión, intimidaba más que la ira. Pero dentro de él, la herida de aquella humillación seguía viva. No buscaba solo evitar que lo pisotearan otra vez, buscaba asegurarse de que nadie más de su círculo pasara por lo mismo. Ese sentimiento, mezcla de protección y venganza, fue moldeando su carácter. Un día, mientras ayudaba a su madre a organizar unas cajas viejas, encontró un recorte de periódico que hablaba de un empresario de Medellín que había empezado desde cero y ahora era dueño de una fortuna. Pablo lo leyó varias veces. La idea de ascender desde la nada hasta la cima se le quedó grabada, pero sabía que no sería por el camino tradicional. Lo que había vivido de niño le había enseñado que, en su mundo, las reglas no eran las mismas para todos. Y si esas reglas no le favorecían, él crearía las suyas. En el silencio de su habitación, tomó su cuaderno y escribió una nueva frase. Si el mundo no me da un lugar, lo construiré yo mismo. Poco a poco, el niño que alguna vez lloró por una bicicleta rota estaba desapareciendo. En su lugar, surgía un joven que entendía que la vida era un juego de poder, y que él no solo quería jugarlo, quería ganarlo. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el techo de zinc, Pablo recordó la mirada de aquel policía, la voz de su tío Abel, las palabras de Julián y la sensación de recuperar algo que parecía perdido. No lo sabía con certeza, pero algo dentro de él le decía que esos momentos serían el combustible que lo impulsaría durante toda su vida. No se trataba solo de dinero, ni siquiera de venganza pura. Era algo más profundo, la necesidad de no depender de la voluntad de nadie, de ser dueño de su destino, y de que nadie, jamás, pudiera reírse de él otra vez. La transformación de Pablo continuó de forma silenciosa, casi imperceptible para quienes no lo conocían de cerca. Pero en el barrio, quienes lo habían visto crecer empezaban a notar que su presencia pesaba más que antes. No era más alto ni más fuerte, pero transmitía una seguridad que no se fingía. Parecía saber algo que los demás ignoraban. La chispa definitiva llegó una tarde gris, de esas en las que la neblina bajaba desde las montañas y cubría todo de un manto húmedo y pesado. Pablo estaba sentado en la esquina de la tienda de don Álvaro, escuchando a un grupo de hombres discutir sobre un negocio que había salido mal. Uno de ellos debía una gran suma de dinero y temía por su vida. Pablo no intervino, pero memorizó cada palabra, cada detalle, cada nombre que salía en la conversación. Esa noche, en su cama, volvió a repasar mentalmente la historia que había escuchado. No lo hacía por curiosidad morbosa, sino porque había aprendido que el verdadero poder venía de conectar la información correcta con la persona correcta, en el momento exacto. Y en su cabeza, ya estaba trazando un mapa invisible que unía personas, deudas, favores y lealtades. Al día siguiente, sin que nadie se lo pidiera, se acercó a uno de los hombres implicados y le dio un consejo directo. Si vas por la ruta vieja hacia Envigado, evita pasar por el puente de madera. Allí te están esperando. El hombre, sorprendido por el aviso, cambió su camino y logró escapar de una emboscada. No preguntó cómo Pablo sabía eso, pero entendió que aquel muchacho tenía ojos y oídos en todas partes. La noticia se propagó en voz baja. No era que Pablo buscara fama, pero el barrio empezaba a verlo como alguien que resolvía problemas, y no de forma común. Su reputación crecía no porque hablara mucho, sino porque cumplía lo que decía. Pero todo crecimiento trae consigo desafíos. Un grupo de jóvenes mayores que él, celosos de su creciente influencia, intentaron ponerlo a prueba. Una noche lo interceptaron en una calle sin luz. Eran 3, y lo empujaron contra una pared. Escuchamos que andas creyéndote importante, Escobar, dijo uno, con una sonrisa burlona. Pablo no levantó la voz ni hizo un movimiento brusco. Los miró, uno por uno, y dijo algo que les descolocó. Si van a golpearme, háganlo rápido. Pero recuerden que todos tenemos familia, y las palabras viajan más rápido que los golpes. No entendieron del todo lo que quiso decir, pero la seguridad con la que lo pronunció los hizo retroceder. No pasó nada esa noche, pero el mensaje quedó claro. Pablo no era un blanco fácil, y cualquier acción contra él tendría consecuencias. Ese episodio reforzó en él la idea de que el poder real no siempre está en la fuerza física, sino en la percepción que los demás tienen de ti. Desde entonces, cuidó cada gesto, cada palabra, cada mirada. Aprendió que incluso el silencio podía ser una herramienta poderosa. Mientras tanto, su vida en casa seguía marcada por la humildad.
Ayudaba a su madre en lo que podía, y aunque los ingresos eran escasos, siempre encontraba la manera de que no faltara nada esencial. Pero en su interior, se había fijado una meta: nunca más depender de la caridad de nadie. Esa determinación se había encendido el día que aquel policía le rompió la bicicleta, y ahora ardía más que nunca. Un evento inesperado aceleró todo. Un conocido del barrio, Martín, había conseguido trabajo como ayudante de un comerciante de Medellín. Sin embargo, fue despedido injustamente y quedó sin un peso. Pablo se enteró y, usando los contactos que había empezado a cultivar, le consiguió un nuevo empleo en cuestión de días. No lo hizo por simple bondad, sabía que cada favor era una inversión a futuro. Martín quedó tan agradecido que, semanas después, le compartió una información valiosa sobre un lote de mercancía que estaba por llegar y que no tenía dueño claro. Pablo no actuó de inmediato, pero archivó ese dato en su memoria, como quien guarda una pieza de oro en un cofre. En ese tiempo, también comenzó a observar cómo funcionaban los mercados informales, los tratos en la sombra y los pequeños intercambios que escapaban a la vista de las autoridades. No participaba activamente, pero estudiaba cada movimiento, cada regla no escrita, cada gesto que revelaba una negociación oculta. Su capacidad para leer a las personas creció al punto de que podía anticipar cuando alguien estaba mintiendo o cuando estaba ocultando miedo. Esa habilidad, combinada con su memoria y su red de contactos, lo convirtió en alguien que, sin proponérselo del todo, ya jugaba en una liga distinta. Una tarde, mientras caminaba por una calle poco transitada, se cruzó con el mismo policía de su infancia. El hombre, más envejecido y con el uniforme arrugado, lo miró con sorpresa. Pablo lo saludó con una leve inclinación de cabeza y siguió de largo. No hubo palabras, pero en ese instante entendió que ya no era el niño indefenso de antes. La vida le había enseñado que el respeto se construye a base de control, información y estrategia. Y él, sin saberlo aún, estaba armando el manual que guiaría sus decisiones en los años siguientes. No tenía prisa. Sabía que cada paso debía darse con cuidado, como quien coloca una piedra en un puente que está construyendo sobre un río turbulento. Y mientras otros corrían por obtener ganancias rápidas, él estaba decidido a construir algo más grande, algo que no pudiera derrumbarse con un simple golpe de suerte o de mala fortuna. Esa noche, al volver a casa, miró el cuaderno donde guardaba sus frases y apuntes. Añadió una nueva línea. El verdadero poder es invisible, hasta que decide mostrarse. Y así, sin ruido, sin alardes, el joven Pablo Escobar seguía moldeándose, guiado por las cicatrices del pasado y la visión de un futuro donde él dictaría las reglas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pablo, todavía muy joven, ya no era visto solo como el muchacho de mirada intensa que creció en el barrio humilde, sino como alguien que estaba tejiendo una red invisible a su alrededor. Sus amigos de la infancia lo seguían viendo como Pablito, pero en la calle, entre los hombres que negociaban cosas que no siempre se podían decir en voz alta, su nombre empezaba a tener un peso particular. El momento que lo empujó definitivamente hacia esa senda ocurrió una tarde calurosa, cuando la ciudad parecía hervir bajo el sol. Pablo se encontraba sentado en una banca de la plaza central, observando cómo la gente iba y venía. A lo lejos, notó una escena que lo hizo fruncir el ceño. Un joven, no mucho mayor que él, discutía con dos hombres vestidos con trajes gastados. El muchacho parecía desesperado, gesticulaba con fuerza, pero los otros mantenían una calma fría, como depredadores que saben que la presa no escapará. Pablo no escuchó toda la conversación, pero alcanzó a captar palabras como plazo, intereses y consecuencias. No necesitaba más para entender que se trataba de una deuda que estaba a punto de cobrar un precio más alto que el dinero. Cuando los dos hombres se marcharon, Pablo se acercó al joven. ¿Qué te pidieron?, preguntó sin rodeos. El chico, temblando, explicó que había pedido un préstamo para ayudar a su familia, pero los intereses eran tan altos que ya no podía pagarlos. Ahora, los cobradores le daban 3 días para reunir el dinero, o perdería algo más que sus pertenencias. Pablo lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Luego, se levantó y le dijo: «No te preocupes. Déjame hablar con ellos». No era la primera vez que intervenía en un problema ajeno, pero esta vez el asunto era distinto. No se trataba solo de dar un consejo o advertir sobre una emboscada. Esta vez, implicaba medirse cara a cara con hombres que estaban acostumbrados a infundir miedo. Esa misma noche, Pablo fue a buscarlos. Los encontró en una cantina mal iluminada, bebiendo aguardiente y jugando dominó. No pidió permiso para sentarse, simplemente tomó una silla y se unió a la mesa, mirando fijamente a los dos. «Vengo a hablar sobre la deuda de Andrés», dijo, usando un tono firme pero no agresivo.
Los hombres intercambiaron una mirada burlona. Uno de ellos respondió, ¿y tú quién eres para meterte? Pablo sonrió apenas. Soy alguien que sabe que un trato roto perjudica a todos. Si le quitan todo ahora, él no podrá pagarles nunca. Pero si le dan más tiempo, quizá no recuperen el 100%, pero sí algo. El más corpulento soltó una carcajada, pero la risa no duró mucho. Pablo, sin apartar la vista de él, continuó. Además, sé dónde guardan el resto de sus inversiones. Y créanme, no quieren que otros sepan también. La mesa quedó en silencio. Pablo no estaba amenazando de forma directa, pero había dejado claro que no era un simple adolescente imprudente. Tras unos segundos de tensión, los hombres cedieron, darían un mes más de plazo. Al día siguiente, Andrés no sabía cómo agradecerle. Pablo solo le dijo, recuerda quién te ayudó. Algún día me devolverás el favor. Esa frase, aparentemente simple, se convirtió en un principio que aplicaría una y otra vez. Cada gesto, cada intervención, cada ayuda, era una semilla que él plantaba para el futuro. Y esas semillas empezaban a florecer. Con el tiempo, la gente comenzó a acudir a él con problemas que antes habrían llevado a otros. No siempre aceptaba involucrarse, elegía cuidadosamente en qué asuntos participar. Pero cuando lo hacía, era para asegurarse de que todos recordaran que había sido Pablo Escobar quien resolvió la situación. Mientras tanto, su habilidad para manejar información se volvió más sofisticada. No solo escuchaba conversaciones, sino que cruzaba datos, confirmaba detalles y los guardaba mentalmente como piezas de un rompecabezas. Sabía que, tarde o temprano, cada pieza encontraría su lugar. Fue en ese periodo cuando un evento del pasado volvió a tocar su vida. Su madre, Hermilda, le pidió que la acompañara a un mercado del centro. Mientras caminaban entre puestos de frutas y telas, Pablo se topó nuevamente con el policía que le había destruido la bicicleta años atrás. El hombre, ahora con el uniforme gastado y el rostro marcado por el tiempo, lo reconoció al instante. Tú eres el muchacho de aquella vez, dijo con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Pablo lo miró fijamente, pero no sonrió. Sí. Y usted es el hombre que me enseñó que no se puede depender de la buena voluntad de los demás. El policía tragó saliva, incómodo, y se alejó sin decir más. Para Pablo, ese momento fue simbólico, ya no era el niño vulnerable de entonces. Ahora, él era quien podía incomodar a otros con solo una mirada. Esa noche, anotó otra frase en su cuaderno. Nunca olvides quién te mostró la crudeza del mundo. Son los que te forjan sin quererlo. Lo que Pablo aún no sabía era que este principio, recordar y devolver cada lección recibida, para bien o para mal, sería parte de la columna vertebral de su vida futura. Pero también entendió algo más importante, el respeto no se pedía, se tomaba. Y él estaba aprendiendo a tomarlo sin necesidad de levantar un arma. Las oportunidades para poner en práctica esa lección se multiplicaron. Un comerciante local, víctima de un robo, se encontraba desesperado porque la policía no hacía nada. Pablo escuchó la historia y, 2 días después, el comerciante recuperó la mayor parte de su mercancía. Nunca reveló cómo lo logró. Solo dijo, la próxima vez, cuida mejor a quien dejas entrar en tu negocio. En el barrio, esas acciones construían una reputación que crecía como una sombra al caer la tarde, lenta, silenciosa, pero inevitablemente más grande. Y aunque aún era joven, Pablo ya había decidido que no dejaría que nadie más definiera su destino. Con el paso del tiempo, Pablo ya no era solo un joven astuto del barrio, se había convertido en un punto de referencia. En las esquinas, en las tiendas, en las conversaciones que se daban en voz baja, su nombre aparecía cada vez con más frecuencia. No siempre se hablaba de él en tono abierto, pero sí con el respeto reservado a quienes tienen la capacidad de resolver problemas, y también de crearlos si así lo desean. Sin embargo, aunque su influencia crecía, Pablo no olvidaba que todo había comenzado con un momento de impotencia en su niñez. Aquella bicicleta rota por la bota de un policía corrupto, aquella mirada de superioridad que lo marcó como una cicatriz invisible. Ese recuerdo se mantenía vivo, no como un simple rencor, sino como una brújula que le recordaba por qué no podía dejar su destino en manos de otros. Esa brújula volvió a señalar el norte una noche en la que la tensión en el barrio alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres armados, provenientes de otro sector, había llegado para cobrar deudas y ajustar cuentas. El ambiente estaba tan cargado que parecía que una chispa podía encender un incendio. Pablo, consciente de que ese tipo de conflictos podían destruir la frágil estructura de respeto que había construido, decidió intervenir antes de que las cosas se salieran de control. No lo hizo con gritos ni amenazas vacías, sino con algo mucho más calculado, información.
Reunió a un par de personas de confianza y se presentó en la casa donde los recién llegados se habían instalado. No hubo violencia, solo una conversación que dejó claro que Pablo sabía quiénes eran, de dónde venían y, lo más importante, qué habían hecho en otros lugares. Era como si alguien hubiera abierto un libro de su pasado y lo estuviera leyendo en voz alta. El mensaje era simple: aquí no se vienen a imponer. Aquí se negocia, o se paga el precio. Los hombres entendieron que enfrentarlo sería un error, y decidieron marcharse antes de que amaneciera. El barrio volvió a la calma, pero la reputación de Pablo subió otro peldaño. Ahora, no solo era visto como un solucionador de problemas, sino como un protector de su territorio. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Pablo reflexionó sobre el camino que había tomado. No había elegido ser un líder en el sentido tradicional. No era un político, ni un comerciante reconocido, ni un hombre con un cargo oficial. Pero tenía algo que ninguno de ellos poseía: la capacidad de actuar donde otros no podían o no querían. Y, sobre todo, había aprendido que el poder real no siempre venía de las armas o del dinero, sino de la lealtad y del miedo bien administrado. Una combinación peligrosa, pero tremendamente efectiva. Unas semanas después, mientras descansaba en la sala de su casa, su madre Hermilda le comentó que un hombre había pasado a dejarle un paquete. Pablo, curioso, lo abrió y encontró una bicicleta nueva, envuelta en papel marrón y con una nota escrita a mano: para que nunca olvides cómo empezó todo. No había firma, pero Pablo supo al instante quién la había enviado: Andrés, el joven al que había ayudado con su deuda meses atrás. El gesto lo hizo sonreír, pero también lo reafirmó en su creencia de que cada acción generaba una reacción. Esa bicicleta no era solo un regalo, era un recordatorio de que las redes de favores eran tan valiosas como cualquier tesoro. Con el tiempo, este principio lo llevaría a tejer una red mucho más grande, una que trascendería su barrio y llegaría a rincones que, en ese momento, ni siquiera podía imaginar. Pero en ese instante, sentado en su vieja sala con la bicicleta frente a él, Pablo entendió que el momento que lo había transformado para siempre no fue solo el día en que un policía le rompió su primer medio de transporte, sino todo lo que vino después: cada injusticia que presenció, cada persona que ayudó, cada lección aprendida a fuerza de calle. Ese momento inicial fue la chispa, pero lo que realmente lo moldeó fue la decisión constante de no permitir que la vida lo arrinconara otra vez. Había jurado que nunca volvería a sentirse pequeño, vulnerable o sin opciones. Su vida todavía tenía muchos capítulos por escribir, y aunque el mundo pronto lo conocería por otros motivos, quienes estuvieron con él en esos años sabían que, detrás del hombre que impondría su nombre en la historia de Colombia, siempre estaría aquel niño que un día vio su bicicleta hecha pedazos, y decidió que nadie volvería a pisotearlo. Ese juramento silencioso se convirtió en la piedra angular de todo lo que vendría después. Y así, sin darse cuenta del todo, Pablo Escobar había comenzado el camino que lo llevaría a ser uno de los hombres más temidos, respetados y recordados de su tiempo. Un camino que, para bien o para mal, cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas a su alrededor. El niño de la bicicleta rota se había transformado en el joven que controlaba su destino, y pronto, en el hombre que controlaría mucho más que eso.